Las 13 Rosas, el misterioso caso del asesino silencioso. ¿Qué ocurre cuando la historia esconde más preguntas que respuestas? En el corazón de la España franquista yace un caso que mezcla tragedia, injusticia y misterio. El desgarrador relato de Las 13 Rosas y el inquietante enigma del asesino silencioso. Pero antes de seguir con el relato de esta fascinante historia, no os olvidéis en suscribiros y darle al like, así de esta manera estaréis apoyando al canal. Una vez dicho esto, empezamos. Las 13 Rosas no son solo recordadas como 13 jóvenes mujeres injustamente ejecutadas tras la Guerra Civil Española, sino también como un símbolo de valentía y resistencia frente a la opresión. Sin embargo, existe otra figura aún más sombría que parece emerger de las sombras de ese periodo, un presunto ejecutor silencioso que actuaba más allá de la ley. En este video, investigaremos el contexto histórico que rodea su historia, exploraremos las teorías sobre este misterioso personaje y rendiremos homenaje a aquellas que dieron sus vidas por la libertad. ¿Fue el asesino silencioso una realidad, una herramienta propagandística o simplemente un mito nacido del miedo? Acompáñanos mientras desentrañamos este oscuro capítulo de la historia. La Guerra Civil Española dejó al país en ruinas, no solo físicas, sino también sociales y emocionales. Al término del conflicto en 1939, el régimen de Francisco Franco consolidó un clima de terror para silenciar a sus opositores. Se instauró la censura, la vigilancia constante y se presionó a la población con la amenaza de represalias. En este contexto de represión, cualquier persona vinculada a movimientos progresistas o revolucionarios era considerada enemiga del Estado. Las cárceles se llenaron, los juicios fueron rápidos y las sentencias mortales. Fue en este marco desolador donde ocurrió uno de los crímenes más atroces del franquismo: el fusilamiento de las 13 Rosas. Las 13 Rosas era un grupo de 13 jóvenes mujeres, la mayoría menores de 25 años, que formaban parte de las Juventudes Socialistas Unificadas. Tras la caída de Madrid en manos franquistas, fueron injustamente acusadas de participar en un complot revolucionario contra el régimen. El 5 de agosto de 1939, las 13 fueron ejecutadas en las inmediaciones del cementerio de la Almudena. Según relatos de la época, marcharon hacia su muerte con una valentía que conmovió incluso a sus verdugos. Su único delito fue seguir luchando por sus ideales de libertad. Sus historias trascendieron el tiempo y permanecen como símbolo del sufrimiento vivido bajo la dictadura. Pero junto con este episodio de dolor, surge el misterio inquietante de un posible responsable en las sombras: el asesino silencioso. Durante este periodo de terror, comenzaron a circular rumores sobre la existencia de un misterioso ejecutor, un agente al que se le atribuyeron actos oscuros y extrajudiciales contra opositores del régimen. Este personaje, conocido solo como el asesino silencioso, se convirtió en una figura temida y casi mítica. ¿Pero quién era realmente? ¿Era un individuo real que operaba bajo las órdenes de Franco o fue una creación simbólica utilizada por el régimen para sembrar más miedo entre la población? Los registros históricos detectan ciertas desapariciones y ejecuciones atribuidas a un individuo cuya identidad permanece desconocida. Aunque no existe evidencia directa que conecte a este personaje con las 13 Rosas, las teorías sugieren que pudo ser un engranaje clave dentro del aparato represivo de la dictadura. La investigación sobre el asesino silencioso enfrenta un obstáculo importante: la falta de documentación oficial. Esto no es sorprendente, ya que los regímenes autoritarios suelen borrar rastros para evitar posibles revelaciones. Sin embargo, han surgido algunos relatos y testimonios orales que alimentan la teoría de su existencia. Se han encontrado menciones de un hombre sin rostro que realizaba redadas nocturnas y entregaba sentencias de muerte sin procedimientos judiciales claros. Según los testigos, este personaje actuaba con absoluta discreción,
su rostro cubierto por el anonimato de la noche. Algunos historiadores sostienen que esta figura pudo haber sido un recurso psicológico del franquismo, una leyenda negra creada para intensificar el miedo y mantener el orden a través de la paranoia. Otros creen que, si existió, pudo haber sido un agente específico encargado de aquellas misiones más brutales. Una posibilidad es que el mito del asesino silencioso surgiera no como resultado de una única persona, sino de acciones fragmentadas realizadas por múltiples agentes de la dictadura. En lugares donde se instauró el terror, cualquier acto violento o ejecución extrajudicial podía ser atribuido a una figura anónima, alimentando así el mito. Por otro lado, también podría tratarse de un efecto psicológico del régimen. Utilizar el miedo a lo desconocido es una estrategia común en gobiernos autoritarios. El enemigo no tiene rostro y, por ende, no tiene límites. Este enfoque intensifica el control sobre la población al generar una sensación de que nadie está a salvo. La presencia del asesino silencioso, ya sea real o imaginaria, simboliza la atrocidad y el control ejercidos durante la dictadura. Más allá de su existencia, lo que resulta innegable es cómo el franquismo manipuló la percepción colectiva para crear un clima de sumisión total. El miedo no solo operaba como una estrategia de sobrevivencia personal, sino como un instrumento político para consolidar el poder. En este sentido, el asesino silencioso o cualquier fenómeno similar era más que una idea aterradora, era una herramienta para mantener a la sociedad en silencio. Al final, más allá de estos misterios y teorías, no podemos perder de vista a las 13 Rosas y su legado. El sacrificio de estas jóvenes no debe ser reducido únicamente al contexto de terror en el que fueron asesinadas. Ellas representan la esperanza, el coraje y la lucha por los ideales de justicia y libertad, incluso en los momentos más oscuros de la historia. A través de cartas y relatos sobrevivientes, sus voces todavía resuenan, desafiando al silencio que buscó sofocarlas. Su historia no debería ser vista como una lección de terror, sino como un recordatorio de la fortaleza humana frente a las injusticias más atroces. Su memoria sigue viva como símbolo de resistencia y dignidad. Para recrear la atmósfera de aquella España fracturada, este video integrará imágenes de archivo, cartas y documentos históricos que permitan a los espectadores sumergirse en esa época. Además, utilizaremos representaciones visuales generadas por IA para capturar las emociones de un país silenciado bajo el yugo de la dictadura. El sonido también será crucial. Los ecos de disparos, murmullos apagados y tonos sombríos ayudarán a transmitir la tensión y la opresión de aquel tiempo. El sonido también será crucial. Los ecos de disparos, murmullos apagados y tonos sombríos ayudarán a transmitir la tensión y la opresión de aquel tiempo. El sonido también será crucial. Los ecos de disparos, murmullos apagados y tonos sombríos ayudarán a transmitir la tensión y la opresión de aquel tiempo. El asesino silencioso es un ejemplo poderoso de cómo ciertos mitos pueden emerger en tiempos de represión. Aunque no podemos asegurar su existencia, lo que sí queda claro es el impacto que tuvo la narrativa del miedo en la vida cotidiana de los españoles bajo Franco. Esta historia nos invita a reflexionar sobre los peligros de olvidar el pasado y la importancia de preservar la verdad, especialmente en narrativas que incluyen tanto misterio como tragedia. Las 13 Rosas no son solo un recuerdo de las víctimas del pasado, sino un llamado a luchar contra el olvido y a defender la justicia en el presente. Porque, al final, aunque el silencio pueda reinar por un tiempo, la verdad siempre encuentra su camino. Gracias por acompañarnos en este enigma criminal. Si te intrigó este caso, no olvides dejar tu like y suscribirte para más misterios. Nos vemos en la próxima Sombra del Misterio.